Vamos a terminar de ver el tema de los gráficos. Vamos a realizar un gráfico circular, un gráfico de quesitos, que como comentamos solamente nos va a servir para representar una serie de valores. Como también os indiqué, lo primero que vamos a hacer es seleccionar esos valores. Vamos a pensar que queremos coger nuestras ciudades y el total que corresponde a todas ellas. Fijaros que yo voy a coger el rango que va desde la A1 hasta la A6, aunque en la A1 no haya nada. ¿Por qué? Porque quiero coger el rango que va también desde la F1 hasta la F6, porque sí que ahí aparece la leyenda de total, que es el nombre de la serie que vamos a representar. Entonces vamos a coger desde la A1 hasta la A6. Para poder seleccionar rangos discontinuos, rangos que no están seguidos, en lugar de arrastrar con el ratón como haríamos, o con las combinaciones de teclas como haríamos si los rangos están continuos, para seleccionar rangos que no están continuos necesito utilizar una tecla, que es la tecla de control, la tecla que tenemos en nuestro teclado que pone CTRL, cualquiera de las dos, que hay una a la izquierda y otra a la derecha. Pulso esa tecla. Con esa tecla pulsada marco el rango que corresponde al segundo de esas cantidades que yo voy a coger. Con mis dos rangos seleccionados me voy a la pestaña Insertar y dentro de la pestaña Insertar lo que queremos insertar es un gráfico circular. Despliego las opciones del gráfico circular y vamos a coger pues este gráfico circular, un gráfico circular de 3 dimensiones. Al hacer clic ya tengo en pantalla, ya me ha colocado Excel en la misma hoja donde tenemos los datos, me ha colocado ese gráfico circular. Si os fijáis, el total, que es el nombre de la serie que hemos cogido aquí, aparece como título del gráfico. El gráfico circular es exactamente igual de modificable que el resto de los gráficos, con la particularidad de que en este caso no hay ejes. Simplemente lo que tenemos es una serie de quesitos, una serie de gajos que son los que corresponden a cada una de estas ciudades, en este caso, que tenemos aquí. Al igual que podemos modificar el color de nuestras columnas, podemos modificar el color de nuestros gajos. ¿Cómo? Pues de cualquiera de las maneras que hemos visto en la lección anterior. Yo le voy a dar aquí, a este gajo. La peculiaridad que tengo es que cuando yo selecciono uno de los gajos de mi queso, realmente estoy seleccionando todos los quesitos. Veis que todos están rodeados de esos marcadores, de esos puntitos. Si quisiera coger solamente uno, lo que hago es que vuelvo a hacer clic en ese en particular y si os fijáis ahora, simplemente los círculos de selección están en ese gajo, en ese queso. Si yo, vamos a hacer esa selección de otra forma diferente a las que hemos hecho hasta ahora. Me voy a la pestaña Formato, acordaros que aquí tenemos las opciones, veis que pone serie total, punto Sevilla. Pues aquí lo que voy a hacer es darle aplicar formato a la selección y automáticamente aparecerá el panel, en el caso de que estemos trabajando con versiones de Office posteriores a las 2013 o la ventana superpuesta encima de nuestra hoja de cálculo si estamos trabajando con versiones del 2007 o del 2010. Aquí pues puedo cambiarle el relleno de todos los tipos de rellenos, acordaros que teníamos para las columnas. Si le quiero poner aquí, por ejemplo, un relleno con una imagen o textura, lo que va a aparecer es la última imagen que teníamos cogida, que acordaros que era la imagen de la caja de paracetamol, y en este caso va paracetamol con ibuprofeno, los dos juntos. Si quisiera otra imagen, pues le daría aquí a insertar y buscaría o bien dentro de nuestros archivos o bien buscaría dentro de internet para poder localizar esa imagen que yo quiero colocar como fondo de mi quesito. ¿Que quiero un relleno o cambiar el color de relleno simplemente y ponerle otro relleno diferente? Pues me vendría y cambiaría el color de relleno que yo quiero para esa porción de mi queso. También podríamos cambiarle el borde, podríamos cambiarle todas las características que nosotros necesitásemos dentro de las mismas opciones de relleno que hemos manejado con las columnas. Aquí, por ejemplo, yo dentro de las opciones generales de mi gráfico podría pues cambiarle. Aquí fijaros que la porción roja la tenemos aquí. Si yo voy girando mi queso, veis cómo va
rotando porque a lo mejor nos interesa que determinada parte de ese queso esté en otra posición para que se resalte más o para que yo la tenga más a mano para poder trabajar con ella. También, en este caso, como tengo esta porción señalada, yo puedo separarla un poco o más dentro de lo que sería el conjunto de mi gráfico. Bueno, aquí, fijaros que no os he comentado, porque realmente muy pocas veces se utiliza, el poner etiquetas, en ponerle datos superpuestos a nuestras columnas, como puede ser el valor concreto que tienen, o el nombre de la serie, o el nombre de la categoría que yo estoy representando. Sin embargo, en los quesitos sí que nos interesa el que nosotros ver el porcentaje, lo que representa en porcentaje cada uno de estos gajos sobre el total. Vamos a añadirle una etiqueta. ¿Cómo puedo añadirle la etiqueta? Pues la etiqueta, o me voy aquí a la pestaña diseño y donde pone agregar un elemento, le digo quiero una etiqueta de datos, que normalmente no nos va a valer la que nos pone él. Entonces lo que tendremos que hacer es acudir donde pone más opciones de etiqueta de datos. ¿Para qué? Para que aquí nos aparezca el panel donde yo voy a escoger la etiqueta que corresponde. Aquí hay una cosa que tenéis que tener en cuenta que para mi punto de vista no está totalmente logrado. Si yo aquí no quiero el valor, yo aquí lo que quiero es el porcentaje. Pero si quito la tilde a valor, pues entonces él da por supuesto que ya no quiero etiquetas. Lo que voy a hacer es darle la tilde a porcentaje y quitar la tilde de valor. Y os fijáis como aquí tengo colocado el porcentaje que le corresponde a cada uno de esos quesitos, esa parte del quesito, sobre el total de los datos que yo he representado. Entonces, aquí, al igual que hemos trabajado con el formato del resto de los gráficos, lo que podríamos hacer es cambiarle, pues a ver, vamos a pensar que el fondo quiero que tenga un relleno, a lo mejor, pues un relleno con un degradado, por ejemplo, como veis, o quiero que él tenga un borde más grueso. Entonces, ya las opciones de modificación del resto de mi gráfico son exactamente las mismas que cualquier otro gráfico. Hemos acudido a ponerle las etiquetas desde la opción de la pestaña diseño de agregar elemento gráfico, pero también podría haberlo hecho desde este botón, desde el manejador que tenemos aquí, que pone un más. Desde aquí acordaros que yo puedo poner o quitar el título, las etiquetas de datos, la leyenda también la podría modificar y colocarla en otra posición distinta a la que ocupa en este momento la leyenda que tenemos en el gráfico. Bueno, hay muchas más opciones que podemos trabajar con los gráficos, pero en este curso de iniciación pues hemos visto, vamos a pensar que las más comunes y las que más se utilizan. Hay otros gráficos especiales que solamente están activos a partir de la versión 2010 de Excel, que son lo que llaman los mini gráficos. Los mini gráficos los vamos a sacar no desde la pestaña insertar, ¿vale? Tenemos aquí la opción de mini gráficos, ¿veis? Tenemos mini gráficos de líneas, de columnas, de pérdidas y ganancias, que no os preocupéis porque si veis que el de líneas no corresponde a las opciones que vosotros queréis, podréis cambiarlo. Ya sabéis que hay muy pocas cosas que una vez que se hacen no permite la opción de modificarlas. Yo voy a escoger un mini gráfico de líneas, perdón. Cuando yo escojo el mini gráfico de líneas, fijaros que me aparece este panel, donde yo lo primero que voy a escoger es el rango de datos. El mini gráfico de líneas, que se va a colocar en esta celda donde yo me encuentro, lo que nos sirve es para mostrar la evolución de un dato solamente. Si yo quiero saber cómo ha evolucionado Madrid durante los 4 trimestres, pues lo que hago es que marco este rango, que comprende solamente a Madrid, y la ubicación la tengo porque estaba dentro de esa celda, y le doy a aceptar. Y lo que ha hecho fijaros, en esa celda me ha colocado un mini gráfico. Si yo, evidentemente, la columna la hago un poco más grande, pues el mini gráfico pues también se hará un poco más grande. Aquí el mini gráfico tiene un color, pero yo puedo aquí cambiarle el color a otro color distinto. Puedo marcarle puntos, el punto más alto, el punto más bajo,
el primer punto, el punto más, puedo ponerle un marcador a cada uno de ellos en lugar del punto más bajo y el punto más alto. Luego puedo cambiar el color del marcador. Que veo que no me gusta el gráfico de líneas, lo puedo cambiar a columnas. Entonces, aquí me he equivocado y quiero coger otros datos distintos, le puedo editar los datos que he cogido. Como veis, yo puedo trabajar, una vez que he insertado el elemento, puedo modificarlo a través de su pestaña, a través de la pestaña Herramientas para el mini gráfico, que aparece siempre y cuando esté en su celda. Si yo paso a otra celda, esa pestaña desaparece porque Excel da por supuesto que yo no tengo que hacer ninguna operación con ella. Además, nosotros en el mini gráfico es un elemento que hay en una celda, lo que puedo hacer es arrastrar ese mini gráfico y lo que hago es que arrastro y copio ese mini gráfico a lo largo de todas las filas por las que voy pasando. ¿Que quiero a este en concreto cambiarle de color? Pues en lugar de ponerlo de este color, pues lo pongo, bueno, todos trabajan como un bloque, lo que hace, lo voy a cambiar de color. El color del marcador, pues no nos deja cambiar de color, aquí tenemos el color. Entonces, veis como todos trabajan como un bloque, entonces, pues las opciones que sí que le doy a uno, pues evidentemente se copian en todos los demás. Al arrastrar y copiar, la opción que he conseguido es la opción que incumbe a todos. ¿Que no los quiero? ¿Que ya no? Pues puedo o suprimirlos o simplemente, o también puedo eliminar la columna o puedo borrarlos como tenemos aquí y borrar ese mini gráfico. Pues fijaros, vamos a dar un repaso a todo lo que hemos estado haciendo durante estas 3 últimas lecciones. Lo primero a tener en cuenta, importante, que nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos que van a formar parte de ese gráfico para que éste sepa de qué datos partimos y pueda realizar esa operación. Que además de utilizar los números que realmente son los que van a formar parte de ese gráfico, necesitamos seleccionar las cabeceras de los datos, tanto las cabeceras de las series como las cabeceras de las categorías que nosotros vamos a representar, para que de esa manera, cuando tengamos nuestro gráfico, sepamos a qué corresponde cada uno de ellos y qué valor corresponde a cada uno de ellos. Una vez que tenemos nuestros datos seleccionados, tendremos que ir a la pestaña Insertar. Y si está claro el gráfico que queremos, ir directamente al subgrupo que lo contempla, y si no, pues irnos a los gráficos recomendados o al botón completo de la herramienta gráfico para elegir y seleccionar el gráfico que deseemos. Una vez que lo hemos seleccionado, Excel lo va a colocar como parte de nuestra hoja donde nosotros estamos situados, y luego una vez que lo tenemos ahí, podemos modificarlo y cambiar todos los componentes. Acordaros que os comentaba que el gráfico es como un puzzle, por lo tanto, cada uno de los elementos de ese puzzle puedo seleccionarlo y modificarlo. Hay un dato que no os he comentado y que es que los datos tienen un tamaño, el gráfico tiene un tamaño, que vemos que ese gráfico está rodeado por unos puntos de fijación, estos puntos redonditos, pero yo la dimensión del gráfico la puedo modificar. Yo puedo arrastrar de estos marcadores y modificarlo, o bien proporcionalmente tirando de las esquinas, o bien deformarlo tirando de los costados o tirando de la parte inferior y de la parte superior del gráfico. También, como habéis visto, lo podemos mover de lugar, desplazarnos por la hoja y colocarlo en otro lugar distinto. Para eso tenéis que tener cuidado y saber que está seleccionado todo lo que es todo el contorno, todo lo que es el área donde hemos dibujado el gráfico. ¿Por qué digo eso? Porque imaginaros que yo tengo seleccionado, en este caso, en lugar de tener seleccionado todo el gráfico, tengo seleccionado o los gajos del queso, o tengo seleccionado, en este caso que es más, tengo seleccionado el área del gráfico. Si yo muevo, lo que hago es que desplazo esa parte del gráfico, no desplazo todo el gráfico.
Entonces tenéis que aseguraros de que solamente está seleccionado lo que diríamos el tapete, el papel donde hemos dibujado el gráfico, para que al desplazarlo se desplace él de manera individual y no desplacemos una parte de los componentes del gráfico. ¿De acuerdo? Vale, pues hasta aquí vamos a pensar que hemos dado un repaso bastante completo al trabajo con los gráficos. Pues nos vemos en la última lección de este mini curso de Excel Iniciación, donde vamos a ver cómo podemos imprimir nuestras hojas de cálculo y algún detalle más para que tengamos una visión un poco más completa de todo lo que sería esta parte de la herramienta. Pues muy bien, nos vemos en la próxima.